Todos tenemos algún familiar que recuerda la famosa nevada que ocurrió en el Valle de México en 1967. Un espectáculo hermoso e increíble y prácticamente irrepetible. ¿Es cierto que fue la única nevada que hubo en la Ciudad de México? ¿Hay probabilidades que suceda otra vez? Quédate a descubrirlo. What's up, students? Bienvenidos nuevamente, yo soy estudiante y fanático de la historia. Hoy les contaré sobre la vez que nevó en la Ciudad de México, Mexico City, Ciudad de México. Cosa que nuestra generación, y de hecho ya varias generaciones atrás de la nuestra, no estuvieron ni cerca de poder vivirlo. Y de hecho nunca lo vamos a vivir. Claro, a menos de que vayamos a la Madre Rusia para que veamos cómo nieva. No lo vamos y comencemos con este video. Inicios del 1967. Al parecer en el norte del país, los estados de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, Sinaloa, Chihuahua, todos esos, ya había comenzado a nevar. Nevaba desde el 9 de enero de 1967. Y en cuanto a la Ciudad de México, las temperaturas de esos días habían estado siendo muy bajas, casi tocando los 0 grados Celsius. Pero lo que procede de esta historia es una lluvia. Sí, una lluvia. Desde la madrugada del 9 de enero para amanecer 10 de enero había estado cayendo una lluvia inmensa, una gran tormenta que duraría poco más de 24 horas seguidas consecutivas. Para la noche del 10 de enero, el reporte meteorológico sí predijo que las temperaturas iban a llegar a 0 grados Celsius e incluso un poco más abajo, pero nunca se imaginaron una nevada. Amanece el 11 de enero de 1967 y al parecer durante toda la madrugada ocurrió algo muy sorpresivo. Nevó. Efectivamente había caído una gran nevada y para las 5 de la mañana muchas zonas de la Ciudad de México ya estaban totalmente blancas. Cabe aclarar que desde la noche anterior, sobre todo en las zonas altas de la Ciudad de México, ya se empezaba a ver nieve-agua, de hecho. Hablo de Coajimalpa, Ajusco, etcétera. Pero pues ya llegada la mañana del 11 de enero fue toda la Ciudad de México la que se cubrió, incluso las zonas más bajas. ¿Qué pasó durante la nevada? Por si no lo viviste, tranquilo, yo tampoco lo viví. Esto es lo que se cuenta. Se relata que tanto niños como adultos pegaban sus caras a las ventanas para ver nevar todo y cómo caía la nieve desde el cielo. Fue un día de celebración, literalmente. Los niños no fueron a la escuela, los adultos no fueron a trabajar. Todos simplemente querían disfrutar del regalo que la naturaleza les acababa de dar. Los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México estaban pintados de blanco. Ejemplos como San Ángel, el Paseo de la Reforma, Chapultepec, la mismísima Alameda Central junto con el Palacio de Bellas Artes y en general el centro de la ciudad. Se jugaba a lanzarse bolas de nieve, a crear muñecos de nieve, en fin, lo estereotipado por Estados Unidos cuando nieva en su país. Lo que cualquier persona haría normalmente en estas nevadas. No había preocupación, todo era felicidad. O tal vez no. Pues si soy sincero, no todo era felicidad. En ese momento todavía no existía Protección Civil, vaya esta institución preparada para cualquier tipo de desastre o problema que haya en la ciudad. Y con esto quedó al descubierto la incapacidad de las autoridades y el gobierno para poder enfrentar situaciones y problemáticas de esta magnitud. ¿Se acuerdan que les dije que antes de que nevara había estado lloviendo por 24 horas seguidas? Pues la primera consecuencia que trajo esto fue el desbordamiento del río de los Remedios en la delegación de Gustavo Madero, y también se desbordó el río Tenayuca. Todo esto lo que causó fue, en primer lugar, evidentemente que a muchos se les inundara la casa y se quedaran sin un hogar cálido ante tan salvaje clima, además de que hubieron algunos ahogados en las calles, entre otros problemas que ocasionaba tanta nieve que en algunos lados llegaba a 1 metro de espesor. Fue que taponeó varias vías de tránsito y carreteras y los carros se quedaron parados ese día hasta por 12 horas. Y obviamente por la misma razón hubieron muchísimos accidentes automovilísticos. Y un caso muy particular fue el de la naciente ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, que sus principales calles y avenidas fueron cerradas por el deshielo, lo que provocó que los habitantes de este municipio quedaran incomunicados con el resto del Estado de México y evidentemente con el resto de la Ciudad de México. Una cosa más fue de que por mucha lluvia y lluvia realmente fuerte, muchas casas se quedaron sin techo, dejando al descubierto a
familias completas. No debería ser necesario recalcar que muchos servicios en este momento dejaron de funcionar. Las líneas telefónicas y los servicios de electricidad se cortaron. Y el último desfortunio que provocó esta gran nevada fue la muerte de por lo menos de 20 a 41 indigentes. Y no solamente indigentes que vivían en la calle, sino personas que simplemente no estaban preparadas en ese momento, no tenían los recursos o algo para poder hacer frente al clima tan extremo. Lo más que pudieron hacer las autoridades, por ejemplo, fue que en el Zócalo los militares daban pues café, estaban regalando café a todos, café muy caliente. Además de que México siempre se ha caracterizado que su población en momentos difíciles de crisis se apoyan el unos a los otros. Entonces pues gente en ese momento de buen corazón estaba regalando cobijas, incluso comida caliente en las zonas más marginadas de la capital. Y lo último por este video es que la nevada de 1967, como muy bien sabemos, fue la última nevada que se ha presentado en la Ciudad de México. Tal vez la última para siempre, gracias al cambio climático y calentamiento que presenta la ciudad, sobre todo por la contaminación que hay aquí. Pero no sé si sabían que hubieron muchísimas nevadas más antes de la del 67. Así es, a lo largo del siglo XX se presentaron un total de 3 nevadas. Una en 1907, otra en 1920 y finalmente la de 1967. La de 1907 y la de 1920 realmente no fueron registradas con ningún tipo de cámara, o no al menos yo encontré ningún tipo de registro, y solo se quedaron en los recuerdos que pasaron de generación en generación. Y si de por sí no quedaron registros de estas nevadas, mucho menos las que ocurrieron en el siglo XIX. Oh sí, porque de 1800 a 1900 hubieron demasiadas nevadas en la Ciudad de México. En los años 1860 con Benito Juárez, en los 1870 y en otros años del siglo XIX. Pero de hecho, de estas nevadas me costó aún más encontrar información. Simplemente se sabe que ocurrieron, pero nadie le dio relevancia en esos momentos y no se registraron ningún tipo de ni de pinturas, ni de palabras, o algún diario que tal vez exista por ahí, pero nada más. No creo que haya gran cosa. Tal vez por tanta guerra interna que vivía el país en esos momentos. Hemos acabado por hoy. La verdad sí fue un poco corto, pero creo que este relato simple de la última vez que nevó en la Ciudad de México fue suficiente para contar lo vivido ese 11 de enero de 1967. La verdad es que no nos hagamos ilusiones. Si bien no fue la primera y única vez que nevó en la Ciudad de México, como conté, también es verdad que es un evento que no ha sucedido muy seguido a lo largo de la historia de la capital de México. Y aún peor ahora, gracias a los problemas de contaminación y de calentamiento global, lo más probable es que nunca jamás vuelva a nevar en la Ciudad de México, como nevó esa última ocasión, desde las zonas más altas de la ciudad, Coajimalpa y eso, hasta el Zócalo. No creo ni yo ni nadie que vuelva a suceder un evento similar. Yo me despido por esta semana. Nos vemos una siguiente. Bye. Al parecer en el norte del país, Monterrey, a esos estados que ya no me lo sé,